La Voz de América presenta. Con tachaduras se publica la declaración jurada que sustentó la requisa a la residencia del expresidente Donald Trump. La publicación eleva la división política en Washington. Además, nuevas medidas anuncia la Casa Blanca contra el brote de la viruela del mono. Y la incautación en Arizona de una peligrosa droga que luce como golosina para niños. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comenzamos las noticias con la decisión del Departamento de Justicia de publicar parcialmente la declaración jurada que autorizó el registro que realizó el FBI a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago. Celia Mendoza, ¿qué información revela este documento? Yasmín, varios detalles fueron revelados en este documento, desde luego altamente redactado. Sin embargo, sabemos que en enero del 2022 recibieron 15 cajas los miembros del Archivo Nacional de los Estados Unidos. Ya para el 9 de febrero, después de que revisaran algunos de estos documentos, el Archivo Nacional se lo entregó al Departamento de Justicia, asegurando que podría haber información altamente clasificada. Esto llevó a que se identificara que habían 184 documentos, los cuales, de acuerdo a la página número 17 de esta orden legal, la cual tiene muchas tachaduras, sin embargo, en esta asegura que de estos 184 documentos, por lo menos 67 fueron documentos marcados como confidenciales, 92 secretos y 25 altamente secretos. Al mismo tiempo, se habla que podría haber información, la cual tiene inteligencia y secretos nacionales y que estarían guardados en un lugar no autorizado. Esto es algo importante teniendo en cuenta que las autoridades estaban tratando de presentar una petición al juez para obtener una orden de búsqueda. Celia, y en este documento que tú tienes en este momento en las manos, que es el mismo documento que se publicó el día de hoy y que ¿qué se puede revelar en torno a las razones que convencieron al juez de autorizar esa orden de búsqueda? Así es, Yasmín. A pesar de que, como dices, hay muchas redacciones en este documento y es evidente en páginas como esta donde absolutamente nada se da a conocer, asegura que entre mayo 16 y 18 se entregaron informaciones directas por parte de los agentes del FBI que identificaron que habría detalles acerca de personal de inteligencia el cual podría estar en riesgo, así como información, secretos de Estado. Al mismo tiempo, se refiere a lo que ellos aseguran es un mal manejo de la documentación y cómo pudo ser removida de la Casa Blanca en enero del 2021 y estar durante más de un año en la residencia del presidente, en ese momento expresidente, ahora Donald Trump. Al mismo tiempo, hay que enfatizar que parte de esto habla de la evidencia que habrían dado algunos testigos, en especial para determinar que habría información adicional. Hoy en día sabemos que esta orden se firma y el 8 de agosto se ejecuta la búsqueda que llevó, según el FBI, la información a 20 cajas con por lo menos 11 grupos de información confidencial adicional. Pues muchas gracias, Celia. Bien, y tras la publicación parcial y editada de esta declaración jurada, la interrogante ahora gira en torno a si los documentos que estuvieron en manos del exmandatario pusieron o no en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Jorge Agobián nos explica. Legisladores republicanos exigieron mayor transparencia tras la publicación de la declaración jurada tachada significativamente, debido a preocupaciones del Departamento de Justicia sobre la seguridad e integridad de la investigación. La Casa Blanca se ha mantenido al margen de la investigación, argumentando la independencia del Departamento de Justicia. Este viernes el presidente Joe Biden fue consultado sobre el asunto. Le preguntaron si la seguridad nacional del país podría haber sido comprometida con los documentos que mantenía Trump en su residencia. Dejaremos que el Departamento de Justicia determine eso. Veremos qué sucede. Para algunos expertos existe una duda razonable, sobre todo porque entre los documentos había 25 de ellos marcados como altamente secretos. Best case scenario
En el mejor de los casos, Mar-a-Lago no era seguro. Sabemos que la gente entra y sale de Mar-a-Lago. ¿Tuvo acceso la gente en Mar-a-Lago a ellos? Ya sea que Donald Trump quisiera o no. Lo que quiero decir es que esto no es como las películas de espías de Hollywood y se desarrolla en tiempo real. Y es algo muy, muy, muy serio. Los documentos altamente secretos, como toda clase de documentos, deben almacenarse en una instalación segura, donde solo las personas que necesitan saber sobre ellos, que tienen las autorizaciones adecuadas, pueden acceder a ellos. Varias leyes estadounidenses establecen hasta penas de cárcel por violar las normas. Entre ellas, mantener documentos que por ley deben ser resguardados por los archivos nacionales. El exmandatario aseguró a través de su red social que no hizo nada malo y catalogó la investigación como una cacería de brujas. Jorge Agobián, Voz de América. Recuerde que el desarrollo de esta y otras noticias las puede encontrar en nuestra página web www.vozdeamerica.com. Y si usted tiene su celular a la mano, lo invito en este momento a que escanee este código que está viendo en pantalla, que lo llevará directamente a nuestro portal. Y en otras noticias, la farmacéutica Moderna demandó este viernes a sus principales competidores Pfizer y al fabricante alemán de medicamentos BioNTech. Los acusa de copiarse la tecnología que dio lugar a la vacuna contra el COVID-19. Moderna dijo hoy que la vacuna Comirnaty de Pfizer y BioNTech infringe las patentes que Moderna presentó en 2010 y 2016 para su inyección preventiva Spikevax. La empresa presentó demandas en tribunales de Estados Unidos y Alemania. Una portavoz de Pfizer se negó a comentar y dijo que la compañía no había recibido una copia del litigio hasta el momento. Bien, y los casos de viruela del mono podrían haber alcanzado su punto máximo y disminuir en los lugares más afectados como Estados Unidos y Europa. Los expertos empiezan a mostrar un cauto optimismo. Jacopo Luzzi, explícanos por qué se está llegando a esta conclusión. Yasmín, según los datos de la OMS, hay una disminución del 21% de casos de viruela del mono alrededor del mundo durante la última semana. Y esta es una buena noticia porque después del pico los casos usualmente bajan. Sin embargo, están aumentando en América del Norte y del Sur, sobre todo aquí en Estados Unidos, con 2.000 contagios solo esta semana. Por esa razón, la Casa Blanca este viernes habló cautamente sobre el brote y los datos prometedores. De hecho, estamos viendo las vacunas aumentar, el cambio de comportamientos, la reducción de los riesgos, los mensajes que se están escuchando e implementando, y todo esto trabajando en conjunto para disminuir la curva. Dicho esto, también quiero decir que semana tras semana nuestros números siguen aumentando cuando la tasa de crecimiento es menor, pero todavía estamos viendo aumentos. Con 46.000 casos en 91 países, el brote sigue preocupando, a pesar de que su tasa de mortalidad sea muy baja, y preocupa en particular en categorías altamente expuestas como la homosexual. Y en Estados Unidos, de hecho, el gobierno de Joe Biden prometió que hay vacunas para todos. Lo más importante para nosotros es llevar estas vacunas en los brazos. Si los estados vienen a nosotros y dicen que ya no tienen el 85% de sus suministros, pueden ordenar la próxima entrega. No estamos en el negocio de retener las vacunas si la gente las necesita. Algunos expertos creen que los casos están comenzando a disminuir debido en gran medida a la inmunidad de infecciones previas y cambios de comportamiento a medida que aumenta la conciencia sobre esta enfermedad. Pero eso no significa que el brote será contenido, Yasmín, advirtieron los expertos. Bueno, Jacopo, pues muchas gracias por esta actualización. Bien, y Centroamérica también se ve afectada por la presencia de la viruela del mono. Eugenia Sagastume nos informa que los gobiernos ya gestionan la adquisición de vacunas. La llegada de la viruela símica a territorio centroamericano solo excluye a El Salvador y Nicaragua. Los demás países ya registran contagios con síntomas moderados. Guatemala sumó su 6º positivo desde que fue detectado el primero a finales de julio. Sin embargo, todos son casos aislados. Hasta el momento no tienen ningún nexo epidemiológico entre ellos.
Para la detección, autoridades aseguran que están abastecidos. Pues tenemos ahorita alrededor, según datos del Laboratorio Nacional de Salud, alrededor de 2.000 pruebas disponibles. Se mantiene activa la alerta ante la posibilidad de más contagios, sobre todo por la cercanía con México, que ha tenido un rápido avance con más de 380 casos confirmados. La alerta epidemiológica está activa y es por eso mismo que estamos recibiendo muestras de diferentes unidades del país para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Mientras gestionan la adquisición de vacunas. Con un equipo multidisciplinario estamos haciendo un consenso para ver cuál sería la mejor decisión de que el país pueda adquirir este biológico. Panamá ocupa el primer lugar de la región con 7 contagios, seguido de Guatemala con 6 y Costa Rica y Honduras con 3 positivos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Las autoridades fronterizas estadounidenses están en alerta tras la primera incautación en Arizona de miles de pastillas de fentanilo arcoíris, esta droga que luce como golosina. Paula Díaz nos tiene el reporte. Más de 15,000. 2 decomisos en una semana de fentanilo arcoíris, primer hallazgo en Arizona de esas pastillas de colores, han llevado a las autoridades a sospechar que los narcotraficantes diversifican su oferta para llegar a una clientela más joven. Te lo tenían adentro, droga, estaba hueco. Una persona venía caminando, tenía más de 15,000 pastillas de fentanilo escondido, parece como son dulces y es muy peligroso. No sé si lo quieren que compran niños o qué, pero este es nuevo. El cruce de fentanilo por la frontera es intenso, pero lo nuevo es la llegada de las pastillas de colores. Las cruzan escondidas en compartimientos secretos de vehículos, en las baterías, en artesanías mexicanas y dentro del cuerpo. Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, reportó que tan solo en julio registró un incremento del 203% en los decomisos de la droga sintética en toda la frontera con México. En este mes está bien fuerte como el mes pasado. En 7 días decomisamos más de 1 millón de pastillas de fentanilo. Funcionarios aduanales en Nogales reportaron esta semana la incautación de aproximadamente 2,000 pastillas de fentanilo metidas en 2 condones que traía una persona dentro de su cuerpo y que fueron detectados por un perro entrenado. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Un ex coronel del Ejército Nacional Afgano revive los momentos en que los talibanes se apoderaron de Afganistán el 15 de agosto del 2021, días antes de la salida de las tropas estadounidenses. El reporte lo tiene Diva Lizette Cash. Mi nombre es Coronel Masud. Trabajé en operaciones para el Ministerio de Defensa. El 15 de agosto estuve en Kabul y fui testigo de todo lo que sucedió ese día y los días anteriores. El 15 de agosto fue un día muy oscuro e inolvidable. Me comuniqué con los comandantes de mi unidad en las bases militares alrededor de la ciudad, alrededor de la 1 de la madrugada, y estaban en alerta máxima. Pero en ese momento no pasaba nada. Más tarde, un grupo que decía ser talibán entró en la ciudad y se difundió la noticia de la entrada de los talibanes. Pero desafortunadamente, después de que el presidente y otro personal del Ministerio de Defensa escaparan, nos sentimos desesperanzados. A pesar de eso, los soldados con los que estuvimos en contacto dijeron a sus comandantes que estaban listos para defender. Pero los generales dijeron a sus comandantes que debido a que el presidente había huido, debían rendirse y liberar a los soldados de sus deberes y enviarlos a casa. Estuve en casa la primera noche, pero luego me mudé a otro lugar porque 2 fiscales militares fueron llevados esa primera noche de sus casas en nuestro vecindario. Desde la noche del 15 de agosto al 16 y 17 hubo caos en el aeropuerto y todos intentaban entrar. No tuvimos más remedio que ir al aeropuerto el 18 de agosto. Había múltiples cordones de seguridad en el aeropuerto. Los talibanes formaban el anillo exterior y golpeaban a la gente que entraba. Los extranjeros formaban el siguiente cordón de seguridad. Fui al aeropuerto con solo un par de ropa. También tenía conmigo mi pasaporte de servicio que me ayudó a entrar al aeropuerto. Todos querían irse porque todos habían perdido la esperanza en el futuro. Y no pensamos que Afganistán sería el mismo en los próximos años. Nos golpeó un sentimiento de desesperanza.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. En minutos, fuerte caída de la moneda venezolana. Esto y más cuando regresemos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. De la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Tras varios meses de estabilidad, el bolívar se devaluó un 10,4% frente al dólar en menos de un día, lo que impactó severamente los precios de bienes y servicios en Venezuela. Álvaro Algarra nos da más detalles. La alarma por el incremento desmedido del precio del dólar en Venezuela durante esta semana ha causado incertidumbre. El desajuste en el valor de la moneda norteamericana llevó a numerosos comercios a remarcar los precios en todos sus productos. Esto que está ocurriendo se veía venir. Hay una gran vulnerabilidad para este segundo semestre del año, básicamente relacionado con los ingresos petroleros. Esa desvalorización del salario es la que más preocupa a los ciudadanos, porque el desajuste en el tipo de cambio afecta al más desprotegido de manera directa, en este caso a pensionados y trabajadores públicos que devengan un sueldo fijo en la moneda venezolana. Todo es al doble. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero se nos deprecia, pues. La comerciante Beatriz González relató sobre cómo en un solo día su negocio dejó de percibir su ganancia promedio a raíz de la devaluación. Ayer hicimos unas ventas muy buenas, pero todos nos pagaron en bolívares. Entonces, como el cambio no se hizo sino hoy, ayer nos pagaron $1 en la mañana 7.80, luego en la tarde 8.70 y hoy el dólar está en 9.30. El fiscal general del país, Tarek William Saab, advirtió que el Ministerio Público diseñó un plan para sancionar a quienes especulen con el precio del dólar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En Nicaragua, el gremio periodístico asegura que el impacto del cierre de las radios comunitarias por parte del gobierno es enorme, especialmente en zonas rurales donde esa es el único recurso que tienen para informarse. En las comunidades del occidente de Nicaragua, algunos ciudadanos desconocen por qué Radio Darío dejó de emitir su señal en la frecuencia 89.3 FM. En esas zonas escasean la energía eléctrica y el internet, y los únicos dispositivos para informarse suelen ser radios a base de baterías. Algunas personas aseguran que se enteran de las noticias cuando viajan a la ciudad. Bueno, a veces hasta que vamos a la ciudad,
Ahí nos damos cuenta con nuestros familiares cómo está la situación, porque no nos damos cuenta qué es lo que sucede en el país, no sabemos nada, cómo estamos. Solo en el mes de agosto, más de una veintena de medios locales han sido cerrados por el gobierno, entre ellos Radio Darío, cuya señal se emitía desde hace 73 años. Este taxista, que prefiere ocultar su identidad por temor a represalias del gobierno, también resiente el cierre de Radio Darío. Bueno, tendría que ver qué emisora voy a escuchar ahora, porque la verdad la cosa es que es la que he escuchado. Como siempre acostumbro poner el noticiero en la mañana y por la tarde, mediodía. El Instituto de Telecomunicaciones Telcor argumenta que los más de 20 medios locales cerrados han incumplido las leyes y normas que los regulan, pero organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa denuncian que la verdadera intención del gobierno es imponer un apagón informativo. Donaldo Hernández, Voz de América. Cuando volvamos, 30 años después del paso del huracán Andrew, recapitulamos el desastre natural que cambió al estado de la Florida. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. El huracán Andrew, uno de los más poderosos del siglo XX, causó destrozos hace 30 años en la costa atlántica de Estados Unidos. En Florida, sobrevivientes y autoridades aprovechan el aniversario para recordar la manera más efectiva de responder a estos fenómenos naturales. Imágenes que han quedado en el recuerdo de sobrevivientes del huracán Andrew se fijaron en la memoria de un país entero hace 30 años. Entre el 16 y el 28 de agosto de 1992, la fuerza de esta tormenta de categoría 5 arrasó con todo a su paso al entrar en la costa del sur de Florida con vientos superiores a 280 kilómetros por hora. Andrew mató a 65 personas, destruyó 73,000 hogares, dejó a 175,000 personas sin hogar, dejó a 1 millón de personas sin electricidad y dejó a Homestead, Florida City y Naraha casi en ruinas. En Homestead, la zona agrícola del estado del Sol, se enfocó el peor daño de esta tormenta mortal. Andrew provocó decenas de fallecidos a lo largo de toda su trayectoria. El huracán Andrew se mantiene como el huracán más destructivo que ha impactado en Florida. Esta es la razón por la cual la división continúa enfatizando la importancia de la preparación y planificación para desastres antes de la tormenta. Andrew nos enseñó cómo prepararnos
mejor para una tormenta y cómo proteger y alimentar a nuestra gente y a nuestros niños. A partir de ese ciclón, el primero de la lista de huracanes en aquella temporada, los protocolos de monitoreo, manejo previo de evacuaciones preventivas y políticas de construcción de viviendas cambiaron por completo para garantizar mayor seguridad. José Pernalete, Voz de América, Miami. Las fuertes lluvias que se han registrado durante esta semana han inundado varias ciudades del centro y sur del estado de Mississippi. Un tren que transportaba dióxido de carbono se descarriló y las inundaciones han provocado cierres, evacuaciones y operaciones de rescate de residentes que han quedado atrapados en sus viviendas, vehículos, guarderías infantiles y ancianatos. El Servicio de Meteorología pronostica que las lluvias continuarán. Bien, y todo está listo para volver a la Luna. Cuando regresemos tendremos detalles de la misión Artemis de la NASA. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La NASA se prepara para enviar de nuevo una misión tripulada a la Luna, algo que no hacía desde 1972. Ahora ultima los preparativos de la misión Artemis, el primer paso para que ese plan sea posible nuevamente. Adicionalmente, Anthony Belchi nos cuenta que una latina integra el grupo coordinador de esta misión. Está previsto que este lunes parta desde la base aeroespacial Cabo Cañaveral en Florida la misión Artemis, lo que supondrá el primer paso para enviar nuevamente seres humanos a la Luna. Artemis 1 es una prueba de vuelo sin tripulación y es la primera de una serie de misiones cada vez más complejas, la cual proporciona una base para la exploración humana del espacio profundo. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en pisar la Luna. La última vez que se realizó una misión de este tipo fue hace 50 años. Pero ahora, un equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA, trabaja en este proyecto para regresar al satélite. Vamos con mucha más seguridad. Todos los materiales, la tecnología avanza y ahora es mucho más seguro ir a la Luna. En estos primeros viajes no hay seres humanos a bordo, aunque habrá casi 55 kilos de artículos utilizados por los astronautas del Apolo 11 y 3 maniquíes, uno de ellos como homenaje a un hispano. En honor del ingeniero mexicano estadounidense
Arturo Campos, quien jugó un papel clave en rescatar a los astronautas de la fallida misión Apolo 13. Se estima que no será hasta 2024 cuando un ser humano regrese a la Luna y se escribirá una nueva página de la historia espacial porque se enviará a la primera mujer y a la primera persona de minoría étnica. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. La tradición sanjuanera venezolana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cada 24 de junio se celebra a ritmo de tambores la tradición de San Juan, en la que localidades de Miranda, Carabobo, Yaracuy, Aragua, La Guaira y la capital Caracas celebran esta tradición, que es una mezcla del culto católico con las tradiciones de esclavos africanos. Existe ya hace 300 años. Con esto nos despedimos por hoy. Nos vemos nuevamente el próximo lunes.